Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Que Nadie Te Cuente. El día de hoy tenemos a nuestra entrevistada, Verónica Gutiérrez. Ella es licenciada en Criminología y Criminalística, egresada de la CLEU. Lleva trabajando ya 9 años en el Poder Judicial de la CDMX y actualmente desempeña el cargo de evaluadora de riesgo procesal. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Vero? Muy bien, muy contenta y muy agradecida con ustedes por haberme elegido para este proyecto. Gracias a ti. Entonces vamos a comenzar, ¿sale? Entonces dime, ¿por qué se les llama imputados a los detenidos? Ok, cuando a una persona la detienen, se dice que esa persona hizo algo. Entonces hay una imputación, es decir, un señalamiento de que esa persona hizo algo. Entonces es por eso que los llamamos imputados durante las primeras fases del proceso penal. Ok. Y dime, ¿qué pasa cuando el imputado se comprobó que hizo algo, pero aún así se le ve en libertad? Ok, mira, aquí hay una cuestión que es muy confusa para el público en general porque desconocen cómo es el proceso penal, ¿vale? Entonces, cuando una persona es detenida y se lleva ante el juez, ¿sí? Y el juez determina que debe llevar un proceso, ¿ok? Es decir, que hay suficientes pruebas que lo señalan o lo vinculan a ese proceso, entonces el juez va a determinar que sí lo debe llevar. Y en ese momento se va a platicar de cómo va a llevar este proceso. Puede ser privado de su libertad, que es una medida cautelar, que es la más fuerte de todas, o existen otras tantas que son más relax, por así decirlo, que se puede hacer una sola o combinadas, y esas las estamos vigilando nosotros en la unidad de medidas cautelares. Entonces, es por esa razón que esa persona sí está siendo señalada y fue vinculada a este proceso por el delito tal, pero todavía no se comprueba su culpabilidad. Todavía faltan otros momentos del proceso para que se determine si esa persona realmente es quien llevó a cabo la acción o los hechos constitutivos de delito. Entonces, en el primer momento que tenemos es solo un imputado que va a llevar un proceso y por ende se presume su inocencia. A pesar de todo se presume esta inocencia porque es el principio que rige este nuevo sistema penal. Entonces, en ese momento queda en libertad, pero con restricciones, ¿no? Y es lo que no platican. Sí está libre, pero tiene restricciones y está siendo vigilado durante todo el proceso. Muy bien. Y para hacer esta evaluación, ¿qué herramientas o métodos utilizas? ¿Es una entrevista? ¿Es un análisis? ¿Una prueba psicológica? Sí, exactamente. Cuando nosotros nos llaman, nosotros entramos a petición de parte, ¿sale? Entonces, cuando nosotros nos llaman, nos presentamos donde está la persona, ya sea detenida tanto en Ministerio Público, en algún reclusorio, o si está en libertad y apenas va a ser la audiencia. Entonces, lo primero que hago es tener una entrevista, hago una entrevista de datos socioambientales a esta persona. Posteriormente tengo acceso al expediente del cual voy a tomar datos, o sea, la carpeta de investigación, para checar cómo fueron los hechos, quiénes son las víctimas, si es que hubo amenazas a los policías, si se quiso dar a la fuga. Todas estas cuestiones son importantes para nosotros. Asimismo, si es que tiene registros penales, eso también lo tomamos en consideración. Es decir, que haya ya algunas averiguaciones previas, como era antes en el otro sistema, o carpetas de investigación sean vinculadas a la identidad de esta persona, nosotros también lo tomamos en cuenta. Posteriormente tenemos acceso a bases de datos donde también checamos si hay más antecedentes por ahí, más registros, si está registro con nosotros ya en la unidad de medidas cautelares, y con toda esta información verifico yo la entrevista que esta persona me proporcionó, la verifico con la familia o con la referencia que me hayan proporcionado, y ya puedo hacer un análisis completo de la información para medir los 3 riesgos, ¿sí? Que es el riesgo de sustracción, que es que se dé la fuga, de obstaculización, que es que se destruyan pruebas, y de el riesgo para la víctima, porque nosotros evaluamos el riesgo para el proceso. Lo que yo cuido es el proceso, no debe confundirse con temas de peligrosidad y demás. Esas son cosas aparte. Ok. Y ahorita precisamente comentaste que ahorita tú confirmas como que toda la información que te da el mismo imputado, ¿no? Pero ¿hay algún acto físico o alguna señal que tú veas que te diga que también este imputado se va a dar a la fuga, o alguna señal, una alerta roja, pues? Ok, mira, hay varias. Al momento, cuando nosotros vamos a entrevistarnos con él, le explicamos los alcances de la entrevista, para qué es y demás, y esa persona va a determinar si va a participar o no en la entrevista, ¿ok? Hay personas que están súper renuentes, no me quieren ni firmar ni nada, entonces pues todo eso se reporta de manera así como un informe. Entonces de esa manera pues también ya lo están viendo en audiencia y saben más o menos qué onda. Otra de las cuestiones es que pueda proporcionar información, pero esta información sea falsa. En el momento de yo verificarlo, me doy cuenta que me está mintiendo. Y si nos basamos en el artículo 168, hay una fracción que nos habla del riesgo de fuga del imputado cuando nos miente en el nombre, en el domicilio. Es un riesgo alto.
Entonces, eso también lo puedo checar. O, de plano, cuando esta persona no tiene un domicilio fijo, no sé, está en situación de calle o que se quede en diversos hoteles y demás, no tiene un entorno familiar que lo pueda apoyar, no es lo mismo alguien que no tiene a nadie en la vida, a un padre de familia o madre de familia que tiene dependientes, ya sea económicos o de sus cuidados, que difícilmente se va a dar a la fuga porque hay gente que depende de él o de ella y, pues, evidentemente los van a afectar. Entonces, todas esas cuestiones me van llevando hacia darme cuenta de qué tipo de riesgo representa esa persona para el proceso. Muy bien, muy bien. ¿Hay tiempo para otra pregunta? ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Y se puede predecir esta probabilidad de reincidencia? Ok, mira, como tal, nosotros trabajamos bajo el principio de objetividad, entonces tiene que ser todo ese objetivo, no podemos presumir, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Sin embargo, pues sí hemos observado cierto comportamiento, eso con el paso de los años. Por ejemplo, las personas que son, que comúnmente se conoce como farreras, que son delitos de robo a negocios sin violencia, muchos ese es su modus vivendi y toda la familia se dedica a esto. Entran a diferentes centros comerciales a sustraer cosas y todo este rollo y lo venden en tianguis, lo venden en marketplace, lo venden en diferentes puntos. Entonces salen del problema en ese momento y vuelven a lo mismo, Y nos damos cuenta porque hay gente que tiene muchísimas carpetas de investigación abiertas, van a firmar con nosotros por muchas carpetas y a veces traen otro nombre y con este nombre traen 5, con este traen 8. Entonces tú te vas dando cuenta que esta persona pues a eso se dedica. ¿Sí? Entonces te vas dando cuenta de esa situación. Lo mismo pasa con la venta de droga. Cuando son delitos contra la salud, generalmente ya es un modus vivendi, ¿sí? Difícilmente salen y se van a dedicar a otra cosa, no. Ellos traen varias carpetas de investigación por lo mismo. Entonces es como te vas dando cuenta de qué onda ahí con cada quien, porque ese es su modus vivendi. Así viven, esa es su forma de obtener ingresos. Vale, muy bien. Pues gracias por este tiempo. Ahorita vamos a proceder con una pausa comercial y en un momento regresamos, ¿vale? Gracias. Debido al impresionante éxito de su segundo reestreno en octubre, Amores Perros vuelve a la pantalla grande. Vive de nuevo las historias que nos emocionaron, los amores y traiciones que marcaron una generación y la intensidad que solo esta película puede ofrecer. Este tercer reestreno llegará en diciembre y estará todo el mes en cartelera para que no te pierdas ni un solo instante. Amores Perros, la película que regresó para quedarse en tu memoria. No dejes que te la cuenten. Vívela de nuevo en cines este diciembre, solo por Cinemex. Regresamos hasta el convero. Ahora, para cerrar el tema que estábamos hablando antes, entonces si una persona lleva tantas carpetas abiertas, ¿no hay algo que se le pueda hacer contra esta persona ya reincidente? Ok, mira, la cuestión aquí es que nosotros cuando nos llega una persona detenida y en nuestra base de datos vemos que hay varias carpetas de que ya esté esta persona firmando y demás, todo eso lo reportamos en la opinión técnica o en el informe según sea y se le da esta información a las partes. Entonces, en audiencia, las partes que son Ministerio Público y Defensa, igual más, pero ahorita hablando de ellos van a debatir de esta situación y con la información que proporcionamos puede argumentar el Ministerio Público, porque eso es esa cuestión de argumentación. Decir, ya tiene muchísimas carpetas, en esta carpeta incumplió, trae orden de aprehensión por esto, entonces el juez puede cambiar de opinión, en vez de dejarlo en libertad con firmas, con que no te acerques a tal lugar y demás, entonces te vas a quedar en prisión un rato, porque a lo mejor te pusieron, ya no te acerques a Walmart y sigue robando en Walmart, entonces nuestros compañeros supervisores emiten un documento de incumplimiento de esta obligación y es donde el juez puede cambiar esa medida cautelar de libertad, firmando, no acercándote, a una prisión preventiva. ¿Sí? Esa es la forma que se puede hacer con los reincidentes en este caso, o por ejemplo ya ciertos delitos se van agravando, tienen penas mayores, como es el caso de la violencia familiar. Una persona acusada, o bueno, que lleva un procedimiento por violencia familiar sencilla, por así decirlo, pero posteriormente vuelve a agredir a la misma persona, ya tiene un agravante, que es ese agresor reincidente, ¿sí? Entonces ahí ya el juez puede cambiar bastante el panorama, su visión, y decir esta persona es un riesgo y sigue y no entendió. Entonces, pero es todo en base a la argumentación del Ministerio Público, porque el juez no puede actuar más allá de la información que le den porque estaría violando un principio que es el principio de mediación, de que hasta dónde va a llegar el juez no puede decir, no, yo veo aquí que hay una bronca y se va a la cárcel. No, a él le tienen que dar información en ambas partes y él va a determinar. Entonces, si el Ministerio Público argumenta muy bien, quedó genial. Y si quedó muy flojo, ya se salvó la persona. No puede ser. ¿Cómo se maneja esta parte de la confidencialidad y la protección de la información durante este proceso de evaluación? Porque, o sea, o le dan toda la información al juez o no le dan nada. Ok, bueno, nosotros nos manejamos legal de datos personales, entonces nosotros la información que nos proporciona sí se la damos a las partes, pero
en cierta forma más velado. Es decir, yo no les doy los números telefónicos que me proporciona de la familia, ni nada. Simple y sencillamente hablamos de los datos. Lo que sí proporciono es el domicilio, porque es importante que lo tengan, que se verifique ese domicilio, y porque muchas veces es parte de la medida cautelar que le den, ¿no? Entonces tienen que saber en dónde vive, o sea, que sea localizable y demás, eso sí. Pero datos sensibles como números telefónicos de la familia, incluso de él y todo, nosotros no los revelamos. Pero sí, la información que a nosotros nos proporcionan queda vertida en una opinión técnica de forma más velada, más digerida, que no sean los datos tal cual de la gente, ¿sí? Porque se protege mucho esa parte, igual de las víctimas, que sabemos dónde vive y todo este rollo, pero es información totalmente confidencial que no compartimos con nadie. Ok. Entonces, en esa parte los imputados están protegidos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú te has sentido en peligro en algún momento al efectuar tu trabajo? ¿Hay alguna protección para ti? Sí, pues mira, depende de dónde yo esté entrevistando a la persona. Generalmente, cuando son personas que están detenidas en el Ministerio Público, bueno, pues yo estoy acompañada de policía de investigación. Entonces, ante esta situación, muchas veces sí están esposados todavía de una mano y todo este rollo, pero sí llega a haber, me ha tocado casos en que les pueden dar brotes psicóticos al momento de que estamos haciendo la entrevista y se tornan violentos. Entonces, en ese momento, policía de investigación lo retira de mi presencia y demás, ¿no? Es lo que te puedo decir de si me he sentido en riesgo. En otras circunstancias puede ser cuando llegan a algunos casos de personas de cierto impacto social, delitos fuertes y todo este rollo que ya se conoce, que son mediáticos y esto, y pues son cárteles y este rollo. Entonces sí es un poco más incómodo porque tienes que hablar con la familia, porque tal y todo este show, ¿no? Pero es poco, o sea, sinceramente sí estamos cuidados dentro del Ministerio Público, dentro de la agencia. Una parte donde sí me siento un poco más en riesgo es cuando tengo que llegar a hacer visitas en el domicilio de las personas, porque pues muchas veces no son en las zonas más agradables de la Ciudad de México, y pues sí hay cierto riesgo. Pero nosotros tenemos un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ellos nos apoyan y nos acompañan. Una patrulla nos lleva y nos acompaña el personal de la Secretaría para poder desempeñar nuestro trabajo. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido el caso más complejo o difícil que te ha tocado hasta ahora, en este momento? Mira, no es como tal que yo tenga identificado un caso complejo y demás. Todos tenemos ya una metodología para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, de las cosas que yo sí he observado y que me parecen un tanto injustas es cuando se utiliza derechos humanos para proteger a estas personas y nos complican todo nuestro actuar, o se pone en tela de juicio como actuó el servidor público, cuando evidentemente nosotros hicimos el trabajo de forma transparente. Y me conflictúa a nivel personal cómo utilizan a derechos humanos para intentar anular nuestro trabajo, complicarnos la existencia como servidores públicos, y que hasta te toque una recomendación por ahí cuando tú hiciste bien tu trabajo, pero es simplemente como un arma, un as bajo la manga que tienen los imputados, más bien su defensa, para zafarlos del asunto, sin pensar en la trascendencia que puede tener para nosotros como servidores públicos, y que derechos humanos no ponga como una barrera, no sé, esa parte me ocasiona mucho conflicto, que se utilice una causa buena, una causa justa a beneficio de personas que Claro, okay. Y por ejemplo, ¿crees que la sociedad tiene ya una percepción errónea sobre el sistema de justicia? Sí, totalmente. Pues sí podemos decir que fue merecida hasta cierto punto, porque hubo una época de un abuso de poder bastante considerable y demás. Sin embargo, pues sí, tan solo con esta situación del cambio del Poder Judicial, pues nos dimos cuenta de que la gente no sabía ni de qué se estaba hablando, ni qué iban a quitar. Todo el mundo decía, sí, porque son los corruptos los policías, y así de, esos no son el Poder Judicial, ¿no? Entonces, desde aquí estamos mal, que no sepan ni quién es el Poder Judicial, ni cuál es la función del Poder Judicial, ¿no? Ahora, otra de las cosas, ¿para qué denuncio si va a quedar en libertad? ¿No? Eso es muy común. Pues es que si tú no denuncias, si no le das seguimiento, pues no tenemos elementos para hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí hay una percepción errónea, y lamentablemente debo decirlo, muchas veces los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto, porque en afán de vender el producto, qué sé yo, lo ponen de tal forma de que, atropelló a una persona y a los 2 días ya andaba en la calle. Sí, pero no platicas que porque el nuevo sistema penal da esta oportunidad de llevar tu proceso en libertad. No quedas totalmente libre, no quedas impune ni nada. Estás llevando un proceso. Entonces sí creo que hay una percepción errónea de lo que es el sistema actualmente. Vale. Pues bueno, muchísimas gracias, Vero, por todo este tiempo, por la información y todo eso. Esperemos que más adelante pues esta información precisamente ayude a más gente. Ojalá que sí. Muchas gracias, chicas. Gracias.